A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y vamos a estar entonces a lo que vinimos, al punto, lo más hermoso de un culto. Créame que a veces la gente centra su atención en la alabanza, centra su atención en las oraciones. Y todo esto es no menos importante, pero lo más significativo en la vida de los creyentes o el deseo de Dios es que su palabra pueda llegar a su corazón, amén. Que usted salga de este lugar no solo con la satisfacción de que alabó, de que cantó, sino que salga de este lugar con esa palabra de Dios de bendición para su vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a estar hablando en esta noche acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Si usted ha traído agenda, me gustaría que apuntara el tema de hoy. Tocaremos algunas ideas especiales acerca del tema el arrepentimiento. Gracias a todos los que vienen, especialmente los días martes, a aprender en el discipulado. Jóvenes, familias que están con la intención de obedecer al Señor, tanto a los hermanos que ya se bautizaron como a los que están en ese paso de fe, en esa decisión de bautizarse. Creo que este tema nos incumbe a todos como creyentes. Al único que no le debe interesar es al incrédulo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que quiero ilustrarle a través de la palabra. La Biblia nos muestra verdaderamente qué significa el arrepentimiento. Ya que si usted va y escucha a muchas personas, va y consulta una fuente distinta a la Biblia, usted podría tener ideas distorsionadas o equivocadas acerca del arrepentimiento. Yo he oído a un sinnúmero de personas que afirman que se arrepentirán 5 minutos antes de morirse o justo en el momento donde se está muriendo. He oído a personas hablar del arrepentimiento como que no es necesario. He oído un número de evangelistas y predicadores anunciando el evangelio de la gracia, pero al mismo tiempo desplazando la doctrina del arrepentimiento. He oído a gente hablar del amor de Dios, ignorando la doctrina del arrepentimiento. Así que, ¿qué tiene la Biblia para mostrarnos? Yo creo que hoy la Biblia se comporta, como dice Salmo 119, verso 105, como una lámpara a nuestros pies, que ilumina precisamente nuestro camino. Con total seguridad en esta noche vamos a mirar en la palabra qué es el arrepentimiento. ¿Cuántos se sienten gozosos por ese motivo? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del arrepentimiento? Estas palabras vamos a mirar en primer punto etimológicamente. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Qué nos significan y qué significa arrepentirse? Vienen del hebreo natural nahan, que significa desistir o volverse. Escuche estas palabras para que usted no confunda con otra cosa. El nahan o el arrepentimiento bíblicamente en el hebreo es desistir y volverse. No es seguir, sino es desistir ante ciertas actitudes. Se describe como el proceso por el cual el hombre cambia de parecer u opinión o actitud. Cambiamos. Nadie puede decir que se arrepiente si sigue actuando de la misma forma o si sigue cometiendo los mismos pecados. Hay gente que dice, al fin y al cabo Dios nos perdona todas las veces que nos arrepentimos. Entonces consultan a Dios por el mismo pecado cientos de veces y su estilo de vida se basa en pedir perdón por el mismo pecado sin tener ningún tipo de cambio. Esto no es nada más que una idea alejada de lo que verdaderamente significa el arrepentimiento. Es desistir. Usted no se ha arrepentido hasta el punto en que ha abandonado su pecado. La Biblia nos enseña algo referente al arrepentimiento y su relación con la salvación. Yo sé que los hermanos que están iniciando este discipulado están con un enfoque salvífico. Toda la Biblia, de hecho, tiene ese enfoque, mostrar a Cristo para que usted y yo seamos salvos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si usted pudiera ser salvo por sus propios méritos, creo que no tiene nada que hacer al leer la Biblia. Pero la Biblia revela a Jesús, el único camino para ser salvo. Ni usted ni yo tenemos poder o autoridad para dar salvación o para salvarnos a nosotros mismos. Todo esto depende de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aún así, la Biblia enseña algo acerca del arrepentimiento y su relación con la salvación. En primer lugar, enseña que el arrepentimiento es esencial para salvación. ¿No le parece a usted curioso que Cristo muriera por toda la humanidad, pero no todos vayan a ser salvos? ¿No le parece a usted
impresionante escuchar las palabras del mismo Señor Jesús en Juan 17 diciendo: yo no oro por todos, yo oro por los que me diste, por los que han decidido realmente, los que han creído en el Evangelio, los que obedecen mis mandamientos. Yo sé que hoy se enseña un evangelio de amor, ¿verdad? Mucha gente habla del amor. Usted escucha a Nietzsche, usted escucha a grandes ateos predicar acerca del amor. No necesariamente desde la perspectiva cristiana, pero mucha gente habla del amor hacia el prójimo y todo esto. Yo no estoy aquí para predicarle del amor. Yo estoy aquí para predicarle el evangelio de Cristo, quien nos lleva a amar verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted y yo debemos enfocarnos en lo que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento. Es esencial para la salvación. Uno no puede verdaderamente creer a menos de que se haya arrepentido. Hay gente que dice: yo confieso a Jesús con mi boca. ¿Y de qué le sirve confesar si no se comporta como un cristiano? ¿De qué nos sirve afirmar a través de una confesión que somos hijos de Dios si nuestro comportamiento quizás es igual a ese grupo de personas que Jesús dijo: vosotros sois hijos del diablo porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo? Uno no puede verdaderamente creer a menos que se haya arrepentido. Y uno tampoco puede verdaderamente arrepentirse a menos de que empiece a confiar en Dios como su salvación. Esto es recíproco, va en dos vías que se unen, que se chocan. Cuando el Espíritu Santo coloca el deseo y el querer de arrepentirse, ya sea por una palabra como la que le estoy predicando en esta noche, o por un suceso en su vida donde usted entiende que no puede seguir igual. Cuando el Espíritu Santo crea ese querer como el hacer en su corazón, usted necesita empezar a confiar y a creer en Jesús como su Salvador. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El arrepentimiento y la fe van unidas. ¿Por qué la gente no se quiere arrepentir? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué hoy a los cristianos no les interesa un sermón o una predicación como esta? ¿Por qué tanto desinterés o tanta apatía frente al tema del arrepentimiento? Esto es solo una consecuencia de que el hombre no quiere creer en Jesús, que el hombre no quiere creer en Dios. Algunos se imaginan a los predicadores: ese pastor es un poco enfadoso, ese pastor es ofensivo cuando nos habla acerca del arrepentimiento. Muchos predicadores de la gracia han dicho: yo no predico acerca del arrepentimiento porque el pueblo se puede ofender. La gente desocuparía las iglesias si se empezara a hablar del arrepentimiento. Es más fácil y más sencillo predicar de la felicidad. Es más sencillo predicar de la gracia y del amor ilimitado de Dios. Pero cuando se trata del arrepentimiento, muchas personas no estarían en este lugar. No puede haber fe sin arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Muchos de nosotros creemos y tenemos como mérito, quizás, que nuestro ministerio, nuestra posición en la iglesia, nuestra posición en la sociedad, o la familia en que nacimos, o los hermanos o padres que tuvimos, por el hecho de ser cristianos, nos da suficiente garantía de tener parte en el reino de Dios, y esto es falso. La fe y la salvación es algo personal. La fe de tu papá no te va a salvar. La fe de tus amigos tampoco te va a salvar. La fe es algo personal. O aprendes a confiar en Jesús como tu única esperanza, o sencillamente no vas a querer arrepentirte, no vas a querer vivir para Dios. ¿Cuántos dan glorias al Señor? El doctor Harry Irodzai, en su libro Si no os arrepentís, cita el siguiente texto. Tome atención. La predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y la culpabilidad del hombre, llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepentirse, resulta en conversiones superficiales. Y entonces tenemos a muchos profesantes en la actualidad, profesantes de labios para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración o de cambio. Promoviendo la salvación por la gracia, manifiestan ninguna gracia en sus vidas.
declarando a toda voz que son justificados por la fe únicamente, se les olvida que la fe sin obras es muerta y que la justificación por las obras ante los hombres no debe ser ignorada como si estuvieran en contradicción a la justicia por la fe anterior en Cristo. No seamos engañados en ese falso entendimiento de la gracia de Dios. Pablo cita en Romanos capítulo 6: porque abunda la gracia, ¿abundará el pecado? En ninguna manera. Pues si andamos en pecado, ¿cómo andaremos en la luz? Si andamos en pecado, ¿cómo andaremos en lo bueno? ¿Sabe? Hoy en día se habla de que todo es relativo. Si para ti es bueno algo, ¿qué importa? Si para la otra persona es bueno algo, ¿qué importa? Y estas doctrinas neopentecostales o carismáticas que se centran solo en el amor y en la gracia, pero que abandonan la doctrina del arrepentimiento, nos llevan a nosotros, quizás llevan a la iglesia, llevan a los cristianos a tener falsas conversiones. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de Juan capítulo 3? De que es necesario nacer de nuevo, arrepentirse. ¿Alguien lo ha leído? ¿Sabe qué pasa cuando usted no nace de nuevo y no se arrepiente? No podrá ver el reino de los cielos. Pero hoy vemos cristianos que creen que deben nacer de nuevo cada vez que se les antoja. Usted tiene seguridad de su salvación en el momento en que camina en una vida de arrepentimiento, en el punto donde usted persevera en arrepentirse. He oído a muchas personas rendirse en su vida cristiana frente a muchos aspectos. Pastor, me rindo, ese ministerio no es para mí, me queda difícil ir a la iglesia entre semana, así que solo voy a ir los domingos. Usted puede rendirse en muchos factores en la vida cristiana, pero lo único en lo que no se puede rendir es en su lucha contra el pecado que mora en el mundo, que mora en usted y que intenta apoderarse de usted. Usted no puede desistir de la lucha personal para mantenerse en integridad con Dios. Usted no puede abandonar las filas de aquellos que son llamados hombres rectos y mujeres justas delante de Dios. Usted no puede abandonar a Cristo como su única manera de salvarse. Hay gente que se desprende de las manos del Señor en el punto donde empieza a entregarse al mundo. Se entregan a placeres, se entregan a pecados como si ese fuera el estilo de vida que Dios quisiera. Y es todo lo contrario. Dígale al que está a su lado: no fuimos diseñados para hacer lo malo. Fuimos diseñados para agradar a Dios. Dele ese fuerte aplauso en esta noche. El arrepentimiento no es un compromiso de los nuevos. Yo sé que aquí hay personas que están iniciando su fe. El arrepentimiento no es un tema simplemente para nuevos, para gente que apenas está empezando a aprender de la Biblia. Puede ser que es lo primero que te predican, pero no solo es del interés de los nuevos, sino que debe ser una realidad para todo creyente que sigue a Jesús. Una perfección total no la tenemos en nosotros. De hecho, nosotros somos imperfectos si no es que Cristo mora en nosotros. Cristo es el perfecto, no usted. Cristo es el perfecto, no yo. Si Cristo está en mí, seré justificado. Pablo decía: mi justicia es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero fuimos llamados a perseverar en lo bueno. En el libro de Romanos capítulo 2, Pablo habla acerca del justo juicio de Dios. Y lo primero que cita es: habrá eternidad, habrá honra, habrá gloria para aquellos que perseverando en hacer el bien alcanzan misericordia. Pero también habrá juicio y enojo de parte de Dios para aquellos que perseverando en hacer mal abandonan la ley de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El arrepentimiento es una parte tan obvia, tan necesaria del Evangelio, que la respuesta entera del Evangelio podría resumirse en una sola palabra. Hay gente que me ha dicho: ¿y de qué trata tu Biblia? ¿De qué trata tu Nuevo Testamento? ¿De qué trata eso que predicas? Yo se lo puedo resumir en una palabra: arrepentirse. Ninguna porción de la Escritura, por lo menos del Evangelio, intenta otro objetivo aparte de reconciliar al hombre con Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Juan predicó el arrepentimiento. No tengo que citarle a usted porciones, pero quiero que entienda. Juan, inclusive Juan el Bautista, antes de Cristo, predicaba un bautismo de arrepentimiento. Jesús predicó mismo acerca del arrepentimiento. Los discípulos predicaron arrepentimiento. Llegando a la conclusión del Evangelio de Lucas y trayéndolo más cerca de nosotros, Jesús resume el Evangelio. Vamos a Lucas 24:46. Lucas 24:46. Jesús resume el arrepentimiento en esto. Así está escrito. Lucas 24:46. Así fue necesario que el Cristo padeciese, pero además que resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos al tercer día, y que el arrepentimiento para el perdón de los pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones. Vamos al verso siguiente, por favor. Lucas 24:47. Y que se predique en su nombre, ¿qué? ¿Cuál es el motivo o el motor de un predicador? ¿Cuál es el motivo de un creyente a la hora de evangelizar o anunciar el evangelio? Debe ser esto: predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde la capital de Israel, Jerusalén. En otras palabras, somos llamados a predicar el arrepentimiento. Por eso en esta noche yo podría estar hablándole a usted de muchas formas de ser bendecido, pero no encuentro una mejor que hablándole acerca de la bendición del arrepentimiento. ¿Cuántos glorifican al Señor? Lucas 5:27, por favor. Lucas capítulo 5. Este evangelio de Lucas nos revela algo muy esencial acerca del arrepentimiento. Hay muchos pasajes donde usted encuentra esta doctrina, el arrepentirse. Ese es el llamamiento de Mateo. ¿Cuántos recuerdan a Mateo, ese republicano llamado Leví? Uno de los seguidores de Jesús. Hay una connotación increíble en la conversión de los discípulos. Yo quiero que usted la entienda en esta noche. Los más grandes hombres de Dios empiezan a construir su vida bajo el fundamento de Cristo a través del arrepentimiento. Verso 27. Después de esto, Jesús se fue a aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado, ¿cómo? O Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo: sígueme. Verso 28. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Verso 29. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor a Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Verso 29. Todavía estamos en el 29, por favor. Estoy leyéndole una traducción. Verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran diferentes a los escribas. Los publicanos no eran gente conocedora de la ley de Dios, pero sí era gente que servía al imperio romano, cobrando impuestos. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. ¿Por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esa gente mala? Verso 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos. Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Verso 32. Jesús dice en sus palabras: yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y los llama a esa meta en común. Dios no está llamando aquí pecadores para que se hagan famosos. No está llamándonos a nosotros, hombres y mujeres que hemos hecho lo malo ante sus ojos. No nos está llamando para hacernos fama personal. No nos está llamando para hacer riquezas en esta tierra. No nos está llamando para otro propósito fuera de vivir una vida agradable a Él. Esto significa: Jesús está llamando a pecadores al arrepentimiento.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando Cristo llamó a Mateo, no tenía algo más en su mente, sino que Mateo se arrepintiera. Cuando Cristo te llamó a ti, cuando Cristo me llamó a mí, cuando Él nos está hablando en esta noche, en su mente y en su corazón, puedo asegurarlo por la palabra, está el deseo de que te arrepientas. Sin importar cuántos años llevas en la iglesia, cuánto sabes o menos, más de Dios. El apóstol Pablo llegó a referirse acerca del amor y dijo: ¿de qué nos sirve hacer muchas cosas si no está en nosotros el amor? Hoy podría decirle: no está el amor de Dios en nuestro corazón si somos incapaces de arrepentirnos. Es cierto que el arrepentimiento genera en nosotros tristeza. ¿A quién le gusta arrepentirse? No sé ustedes la sensación que siente cuando se arrepiente. No estoy hablándole cuando sale después de arrepentirse. Estoy hablándole justo en el momento cuando usted sabe que debe estar a cuentas con el Señor y no lo está. En muchos se genera una tristeza. Hace unos días estuvimos en bautizos. 17, 18 hermanos estaban bautizando. Pero uno de los hermanos, en especial una señorita, se me acerca y me dijo: tengo miedo, tengo temor. Y le dije: ¿tienes temor de que te vas a bautizar? Y me dijo: no es de que me voy a bautizar, tengo temor de que después que me bautice yo le falle al Señor. Tengo miedo. Le dije: yo sé que eso genera tristeza en tu corazón. La sola idea de saber que le vas a fallar al Señor después de comprometerte con Él es algo aterrorizador. Fallarle a Dios es una idea que está fuera de la consideración de un hombre y una mujer que ama a Dios. Pero cuando pensamos en arrepentirnos, sentimos la tristeza de haber fallado a Dios. Hay quienes se sienten tristes por muchas cosas, pero yo voy a decirle a usted en esta noche: no tenga tristeza ni temor de venir a los pies del Señor en arrepentimiento. Yo sé que el diablo le está diciendo: ¿para qué va a hacerle morcillas a Dios? ¿Para qué va a la iglesia si usted mira todo lo que ha hecho? Y se genera en nosotros un temor que puede ser utilizado por Satanás para apartarnos. Es cierto que arrepentirnos genera una tristeza, pero quiero decirle en esta noche, al igual que le dije a esa muchacha, es más sencillo o es mejor sentir el temor de fallarle al Señor. Es más sencillo sentir la tristeza, es mejor sentir la tristeza de habernos arrepentido porque fallamos al Señor, que sentir la tristeza y el temor que produce el juicio y la condenación. Si te da temor obedecer a Dios, debes tener más temor de no obedecerlo. Si te da tristeza saber que puedes fallarle al Señor en cualquier punto de tu vida, te debe dar más tristeza no pensar en seguirle y obedecerle. Aplauda su nombre en esta noche. Hay quienes se sienten con una gran carga de sus pecados en sus espaldas y esto les hace incapaces de volverse nuevamente al Señor. Pero observe lo que dice 2 Corintios 7:10. Este texto está dirigido para aquellos que sienten la tristeza de saber que tienen que iniciar de nuevo. Para aquellos que sienten la tristeza de saber que tienen que empezar a construir algo que se destruyó en menos de unos segundos por el placer del pecado. Pablo dirige su carta a la iglesia en Corintia, una iglesia que había sido rebelde, una iglesia que se había pervertido, una iglesia que escuchaba y prestaba su oído, atención a los falsos maestros, una iglesia corrupta, una iglesia que se dejó fascinar por la cultura de pecado que había en esta ciudad. Pero gracias a Dios, en 2 Corintios se habla de que la iglesia llegó a arrepentirse. A pesar de su gran pecado, la iglesia llegó al punto de arrepentirse. Y Pablo les habla acerca de su arrepentimiento y les cita en el verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. No es motivo de orgullo decir que le hemos fallado a Dios.
Pero esa tristeza es un motivo para saber que venimos a sus pies a arrepentirnos. Nos motiva a ello. Dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La traducción dice: la tristeza que es según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da como resultado una salvación. Y no hay nada que lamentar en este tipo de tristeza. No hay que arrepentirnos de arrepentirnos. No hay que arrepentirnos de sentirnos tristes porque le hemos fallado al Señor. ¿Sabe? Yo creo que cuando el hombre se enorgullece y pone su corazón en lo más alto, Dios permite que se dé cuenta de que por más que busque la santidad, le ha fallado. David era un hombre conforme al corazón de Dios. No había queja de Dios con él. Pero un día esa misma gloria que David sintió por ser un hombre bueno ante los ojos de Dios se convirtió en el hombre más miserable de todos los hijos de Dios. Pablo cita en su carta también a los Corintios y dice: Dios tuvo compasión de mí, me ha librado de un pasado oscuro. Pero si hay una lista de pecadores, yo sería el primero en ellos. He sido rescatado por la gracia de Dios. Nunca usted ve una actitud orgullosa. Ninguno de nosotros puede mofarse de lo bueno que ha hecho. El orgullo no está programado para los cristianos. ¿Quiénes somos los cristianos? Somos gente que ha fallado, pero al mismo tiempo lo que nos diferencia del mundo es que nos hemos arrepentido. Es que perseveramos en el arrepentimiento. Yo no estoy conforme con el pecado que intenta dominarme. Yo no estoy conforme con esa naturaleza caída que quizás mis deseos prefieren o mi carne prefiere. No nos conformamos a este siglo, dice Pablo. No nos desanimamos, no cedemos al pecado ni un centímetro. No estamos dispuestos a vivir una vida en condenación. Yo sé que hay gente, al igual que en el pueblo de Israel, que le gustaba estar en Egipto porque comían frutas y hortalizas en Egipto, porque a pesar de que eran esclavos, recuerdan esos paseos familiares donde se emborrachaban, donde preferían hacer cosas con su familia desagradables a los ojos de Dios. Yo sé que hay gente que piensa en eso, pero escúcheme bien: para aquellos que amamos a Dios, la idea de retroceder no es una buena idea. No marchamos hacia atrás, a pesar que el pasado intente recordarnos cosas. Ay, al menos cuando estaba en el mundo mi familia estaba unida. Yo prefiero una familia aquí desunida que toda mi familia en el infierno. Para eso ha venido el Hijo de Dios, para traer espada, división. En esto Jesús se refiere. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La tristeza que es según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da como resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo miro mi pasado y no me da alegría, me da tristeza. Pero al mismo tiempo esa tristeza se convierte en salvación, porque sé de dónde me ha sacado el Señor. ¿Cuántos se sienten afortunados de la gracia de Dios sobre sus vidas? Aplauda su nombre en esta noche. Lucas capítulo 3, verso 4 al 14. Este mensaje ya no es del apóstol Pablo a los Corintios, sino es el mensaje de Juan el Bautista. No solo Pablo habló fuerte acerca de la gracia y acerca del arrepentimiento, dos cosas muy distintas, pero que están tan unidas que no puedes desunirlas. Gracia y arrepentimiento, perdón, pero arrepentimiento, salvación, pero arrepentimiento, amor, pero arrepentimiento, misericordia, pero arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 4 al 14. Vamos a leer unos fuertes versículos. Yo quiero que usted esté muy pendiente. A veces nos dejamos
distraer fácilmente. Lucas 3, 4 al 14. Está predicando Juan el Bautista y fíjese estas palabras. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, Juan cita a Isaías y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderecen sus caminos. Verso 5. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y todo collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Verso siguiente. Y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación viene cuando los caminos empiezan a enderezar. Verso siguiente. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Mucha gente buscaba el arrepentimiento que Juan predicaba. Dice: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Escuche el mensaje de Juan. Yo sé que mis palabras hoy le pueden sonar a usted feas y desagradables, pero imagínese a Juan predicándole un martes como hoy, diciéndole: generación de víboras, ¿quién les enseñó a desobedecer o a huir de la ira venidera? ¿Cree usted que un pastor así tendría éxito en Facebook? ¿Tendría éxito en su ciudad, en su familia? ¿Qué tipo de predicador es este? Y yo le estoy hablando de un predicador como ninguno. Jesús dijo: no hay otro como Juan el Bautista, ni existirá. El propósito de Juan era enderezar los caminos, prepararlos para cuando viniera el Señor. Solo un corazón arrepentido está preparado para ser salvo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A estas multitudes les decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Si no quiere que los trate así, en otras palabras, Juan dice: pues hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre ustedes: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe? Los judíos o la gente que escuchaba a Juan se escudaba bajo este argumento: todos somos hijos de Dios. ¿Se ha oído a gente pensar así? Eso Dios nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios, no importa dónde vayamos, en cualquier parte Dios nos va a oír, nos va a escuchar. Los judíos de la época decían: todos somos hijos de Abraham mediante la fe, todos seremos salvos. Y Juan les dice: generación de víboras que intenta huir de la ira, no se pongan a decir que son hijos de Abraham. Verso siguiente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se cortará y se echa en el fuego. Aquí no estamos hablando de fruto de otra cosa. No estamos hablando de el fruto, el don, la habilidad de tocar un instrumento, el don de tener oratoria, qué sé yo. Aquí no estamos hablando de esa clase de fruto. Aquí estamos diciendo que todo árbol, que todo creyente que no da frutos de arrepentimiento será cortado. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto se cortará y se echa en el fuego. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces ¿qué haremos? Hemos fallado, está bien, Juan el Bautista, reconocemos que hemos querido huir de la ira de Dios, pero ya no queremos huir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y Juan les empieza a predicar. De pronto en esta noche hay personas que dicen: está bien, Andrés, yo no creo que pueda huir de la ira de Dios. Sé que la merezco, sé que merezco el juicio de Dios porque he pecado y he fallado contra Él. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que haga en esta noche? ¿Alguien se encuentra en ese punto? ¿Alguien se encuentra en el punto de quererse arrepentir? Levánteme su mano. Si alguien se encuentra en ese punto, al igual que las personas que escuchaban a Juan, le dijeron: dinos qué entonces haremos. Verso 11. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Se refirió primero a los egoístas, se refirió primero a los tacaños, se refirió primero al que solo pensaba en él y no piensa en los demás. A ese le dijo: aprenda a compartir. Verso 12. Pero no solo a los egoístas se refirió. Vinieron también unos publicanos.
estafadores en la mayoría de casos, para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos nosotros? Verso siguiente, ¿qué les dice Juan? A ustedes les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Miren, los republicanos estaban acostumbrados a robarle a la gente. Tenían que cobrar una tasa, pero cobraban más. Cuando los publicanos, quisieron bautizarse, lo primero que les dijo Juan es: si se quieren bautizar, dejen de estafar. Verso siguiente. No solo egoístas y republicanos, sino que también le preguntaron unos soldados, unos militares, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, señores militares. Siguiente. Bueno, era hasta el 14, pero leamos el 15. La gente escuchaba a Juan predicar y la gente se asombraba. ¿Qué es este tipo de predicación? Nunca habíamos oído algo tan ofensivo a nuestra, quizás nuestra apariencia. Es muy directo Juan. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso este Juan sería el Cristo. La autoridad que Juan recibió del cielo para predicar era la autoridad de predicar el arrepentimiento. Yo sé que en esta noche quizás unos pueden ser ese tipo de soldados, otros pueden ser ese tipo de gente egoísta, otros pueden ser ese tipo de gente que está acostumbrada a hacer cosas deshonestas. Cualquier tipo de pecado que pueda representar en esta noche, para todos nosotros estamos llamados a arrepentirnos. El Evangelio también cita: el que robe, deje de robar. El que hacía lo malo, vuélvase al Señor, arrepiéntese. No está llamando Dios a los sanos. Una vez me preguntó una persona: ¿por qué Dios solo llama a pecadores? Le dije: porque no hay otra clase de personas. Dios nos ha escogido. Job capítulo 22 versículo 21. Voy a terminar con este pasaje bíblico. Job capítulo 22 verso 21. Y terminamos el mensaje de esta noche. ¿Cuál debe ser la motivación para todos nosotros de arrepentirnos? ¿Qué me motiva a mí como predicador, o sea quien sea, a arrepentirme y a vivir una vida de arrepentimiento? Lo que me motiva es que vendrá paz, que vendrá salvación sobre tu vida. He oído a mucha gente decir: yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa seremos salva. Si usted no empieza a predicar arrepentimiento en su casa, no verá salvación. Si usted no empieza a arrepentirse de cosas que solo Dios conoce y sabe usted, no verá salvación. Señor, en tu nombre hicimos cosas, deshicimos, hicimos en tu nombre. Pero Jesús les dijo: nunca los conocí. Podemos ser llamados personas que nunca conoció Dios si no nos preocupamos por esta doctrina del arrepentimiento. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá ¿qué? ¿Qué es lo peor que usted puede perder si se arrepiente? Le voy a decir que puede perder. Usted puede perder una vida de placeres en el pecado. Usted puede perder muchas cosas. Podría llegar a perder su negocio, que en parte se basa sobre cosas deshonestas quizás. Usted puede perder muchas cosas por querer arrepentirse. Jesús se refirió respecto a esto y dijo: hay quienes querrán salvar su vida, hay quienes querrán acumular riquezas, pero todo esto se perderá si no se preocupan por su alma. En esta noche el Señor nos habla y nos dice: si no nos preocupamos por el arrepentimiento, todo lo que creíamos que era valioso en realidad se perderá. Mi ministerio, Señor, se va a la basura si no te arrepientes. Mi fe, Señor, mi supuesta fe, si no te arrepientes no tienes fe.
Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues si no empiezas a predicar el arrepentimiento en tu casa, si tu casa no dobla sus rodillas y se arrepiente delante de los ojos del Señor, no habrá salvación. Si la iglesia, que Señor, cumpliremos los sueños de evangelizar el mundo, nada de esto puede servir si la iglesia no vive en arrepentimiento. Ningún ministerio luce especial delante de los ojos de Dios si no vive en arrepentimiento. El ministerio de los fariseos era predicar, igual que hoy en día. El ministerio de los fariseos era enseñarle a la gente a ayunar y orar. Pero Jesús les dijo a ellos mismos: son sepulcros emblanquecidos. Dentro de ustedes no hay nada más que podredumbre. Solo se cita a un judío fariseo que quiso aparentemente arrepentirse, y ese fue llamado Nicodemo. Nicodemo sabía que no estaba haciendo las cosas bien. A pesar de que predicaba la ley santa de Dios, se acercó a Jesús de noche y le dijo: maestro bueno, sé que algo anda mal conmigo. Jesús no dudó, ni siquiera lo dejó hablar cuando ya le estaba diciendo a Nicodemo: si no naces de nuevo, si no te arrepientes, Nicodemo, no tendrás lugar ni parte conmigo. No me interesa de dónde vienes, no me interesa si eres muy conocedor de la ley, no me interesa si eres un fariseo de los más conocidos en Israel, si eres político, si eres quien sea. Si no naces de nuevo, si no te arrepientes, no verás el reino de los cielos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Lo que usted cree que hoy le genera bien y bienestar no es nada comparado con lo que vendrá después del arrepentimiento para su vida. Aplauda su nombre en esta noche. Coloquémonos de pie, por favor.